Soy Carlos Reich y quiero invitarte en esta hora a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo 18, un salmo que fue escrito por el rey David, donde David expresaba sus experiencias con Dios en medio de sus luchas, de sus batallas. Sus batallas eran reales en cuanto a que eran guerras, conflictos. Las nuestras son espirituales, pero de igual manera podemos aprender. Y en el versículo 36, dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Estaba David, en el contexto anterior, estaba hablando de las obras que Dios hacía en él y a través de él, en medio de conflictos y en medio de problemas. Y podemos recordar cuando hablaba de que por Dios podían tensar el arco de bronce y recibía el escudo de la salvación. Pero ahora dice que Dios ensanchó sus pasos debajo de él. Hay momentos donde sentimos que caminamos en un desfiladero, sentimos que caminamos en un sitio tan estrecho en nuestras vidas, estamos en una estrechez donde no podemos perder huella pisada ni a derecha ni izquierda. Esto me hace acordar cuando era niño y nos trepábamos a ciertos sitios y caminábamos por el borde de una pared o algo por el estilo. Uno no podía mover sus pies ni a un lado ni al otro porque era muy peligroso. De la misma manera es como lo puedo yo en estos momentos ver como David lo dice, que verdaderamente él no podía moverse de un lado a otro. Sin embargo, era Dios el que ensanchó su camino debajo de él. Es que Dios es el que nos da la capacidad para movernos en esas situaciones. En situaciones difíciles nos ayuda para movernos como si fuesen situaciones más fáciles. Es así. Hay momentos donde en medio de situaciones muy complicadas, nos vamos a mover y a desenvolver como si fuesen situaciones fáciles. Y tú dirás, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo es que sucedió? ¿De dónde saqué yo esa capacidad y esa habilidad? Y verdaderamente nos daremos cuenta que no somos nosotros, sino que es Dios quien ensancha, quien hace la obra en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos llenarnos de esa fe y llenarnos de esa confianza. Moisés era un hombre que tuvo que enfrentar un gran desafío, que era ir a hablar al faraón, ir y hablarle a él de parte de Dios. Claro, no estamos hablando de esta época donde uno, si tiene que ir a hablarle a un gran líder, la mayoría de los líderes están expuestos y están contenidos por leyes humanitarias que les impiden cometer errores u horrores como cortarle la cabeza. Pero en aquella época el faraón era Dios para los egipcios y él tenía la potestad de cortarle la cabeza a quien quería, de matar a quien quería, a quien no le gustaba. Imagínense lo que significa tener que ir a hablarles a esa clase de líderes de parte de Dios. Y encima
Moisés dijo que soy tardo de lengua. Hay algunos que esto lo interpretan como que era tartamudo, que sufría ese problema, tartamudez. Yo particularmente creo, como otros, que Moisés se había olvidado de hablar el egipcio. Moisés se había criado como príncipe en Egipto, pero estuvo 40 años fuera de Egipto, en el desierto, cuando Dios lo llamó. En 40 años había dejado de hablar el egipcio, por lo tanto, lo que yo creo es que él se sentía incapacitado para hablar ese idioma. A mí me ha pasado, viví un tiempo en un país de habla inglesa y he perdido con los años la fluidez de hablar ese idioma. Y eso estimo que es lo que le ha sucedido precisamente a Moisés. Perdió esa fluidez de hablar ese idioma y encima enfrentarse con aquel que tenía la potestad de cortarle la cabeza, de pedir su vida. Sin embargo, lo pudo hacer porque Dios estuvo con él. Lo pudo hacer porque Dios le respaldó. Y eso es lo que significa cuando dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí. Él tenía poco margen o casi nada de margen de error, poca capacidad de maniobra. Sin embargo, Dios es el que, por medio de su favor, la Biblia dice que a los primeros cristianos les hizo hallar favor delante de Dios y de los hombres. Ellos hallaron favor delante de Dios y de los hombres. Y precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que vivamos con esa confianza, que Dios es el que hace que hallemos favor primero delante de Él por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y eso hace que Dios nos haga hallar favor delante de los hombres por su poder. Y sigue diciendo: y mis pies no han resbalado. Si no resbalamos y nos mantenemos firmes, si no caemos, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, es por la gracia, es por el favor de Dios moviéndose en nuestras vidas. Nuestros pies se mantendrán firmes. En otro salmo dice: puso mis pies sobre la roca firme de nuestra salvación. Nuestros pies y nuestro caminar será firme en tanto y en cuanto dependamos cada día del Señor. ¿Por qué? Él nos hace estar firmes y que nuestros pies no resbalen. En otro salmo dice: no dará mi pie al resbaladero. ¿Alguna vez, intentando cruzar un río o un arroyo, pisé alguna roca que estaba llena de musgo o muy húmeda, y cómo resbalé y qué golpe me di? Así es la vida. Así es la vida fuera de Dios y lejos de Dios. Quizás no son golpes físicos como el que te conté, pero son golpes anímicos, espirituales, son golpes de los problemas de la vida. Pero cuando nosotros nos afirmamos en Dios, no dará a nuestro pie resbaladero. Nuestros pies no resbalarán por la gracia de Dios. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para
hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad, que no es por vista, es por fe, él te sostendrá, es por fe. Si levantase la cabeza otra vez, nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe del Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad, que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Si le miras solo a él, comprenderás la realidad, que no es por vista, es por fe, él te sostendrá, es por fe. Y continuamos con el Salmo 18. Ahora vamos al versículo 37, donde dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. David era guerrero, y era un guerrero que se había desarrollado. En programas anteriores habíamos visto que David no había ido a escuelas militares o no se había formado como guerrero desde joven, a pesar de que sí él había vencido a Goliat, pero no era por su preparación militar. Él era por la gracia de Dios que se desarrolló como un guerrero. Y él dijo: perseguí a mis enemigos. No huyó de los enemigos. Muchas veces huimos de los problemas. Queremos huir de los problemas. Deseamos huir de las dificultades. Pero Dios no nos llamó a ser de los que huimos, sino nos llamó a ser de los que enfrentemos los problemas, no confiados en nosotros, sino confiados en Él. ¿De qué vale huir de los problemas? Yo conozco mucha gente que huyó de sus problemas, huyó de su familia, pero los problemas de su familia le siguieron. Huyó de tal manera que puso tierra de por medio, mudándose de ciudad, de país y hasta de continente. Porque dice, hay que poner agua de por medio, y puso todo un océano de por medio. Sin embargo, los problemas le llegaron igual, las circunstancias llegaron igual. ¿Cuántos matrimonios hay que dicen, es que tenemos que cambiar de ciudad o cambiar de país
buscar un futuro diferente. Y no digo que esté mal, simplemente que por sí solo la mudanza o el cambio no transforma las circunstancias. Dice, perseguí a mis enemigos. A esos enemigos que son los problemas, hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos de la manera que Dios nos enseña a enfrentarlos, espiritualmente y con la sabiduría de Dios y con la palabra de Dios en nuestras manos, sabiendo qué es lo que dice, qué es lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la manera de enfrentar los problemas y obtener la victoria, porque no es solamente enfrentar los problemas, sino que dice, y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Habla de perseverancia, persistencia, que ese es otro problema que suelen tener los cristianos. No hay perseverancia en la oración, no hay persistencia en cambiar la situación, en aprender, y ante las primeras dificultades, ante las primeras contrariedades, se frustran y vuelven atrás. Y la Biblia dice que los que vuelven atrás no agradarán mi alma, dice el Señor. No se agrada al Señor retrocediendo. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Y el que tiene fe no retrocede, sino que avanza. La fe nos lleva a enfrentar los problemas en forma persistente, una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Hasta cuántas veces? Hasta que sea necesario. Lo podemos ver cuando el Señor dijo que debíamos perdonar y los discípulos dijeron, ¿hasta cuánto? Hasta 7 veces, hasta 70 veces, si fuere necesario. Y el tener que perdonar es un problema de los que debemos enfrentar en la vida. ¿Hasta cuántas veces? Las que sean necesarias. Así como ese problema, hay tantos otros. Estaba Eliseo en su lecho de muerte y entró el rey a preguntarle si iban a vencer a los sirios. Y Eliseo le dijo, toma las flechas y golpea el suelo. Y golpeó 3 veces. Y Eliseo le dijo, necio, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, los hubieses vencido para siempre. Pero por cuanto golpeaste solamente 3 veces, siempre tendrás a esos enemigos. Y así sucede porque no somos o no desarrollamos esa persistencia como para precisamente perseguir a los enemigos hasta alcanzarlos y derrotarlos totalmente. Y hay problemas que solamente queremos aplacarlos y no vencerlos. Hay situaciones que nos conformamos con aplacarlos y que cada tanto vengan sobre nuestra vida en vez de vencerlas permanentemente en el nombre de Jesús. Y hoy este salmo nos habla precisamente de esto, de perseguir aquello que nos persigue a nosotros, de perseguir y enfrentar aquello que es ese pecado que viene contra nuestra vida, que nos atormenta, ese problema familiar, ese problema espiritual, esa situación que viene sobre nuestras vidas. Lo que el Señor nos enseña es enfrentarla con las armas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra, el consejo de Dios, y enfrentarlas no solamente para que se calme temporalmente la situación, enfrentarlos, como dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví, o sea, no paré. ¿Hasta cuándo?
hasta acabarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta obtener la victoria en el nombre del Señor.